Son las 9:05 de la mañana, Leonardo, y tenemos Sí, invitados. así es, Flor, porque es momento de recibir a un amigo de años nuestro, un colega de años, y en este caso es de Costa Rica, porque dentro de 2 semanas, si no me equivoco la fecha, son las elecciones presidenciales en el hermano país. Y por qué no conversar del tema con nuestro amigo Alan Arroyo, periodista y jefe de información de Radio Columbia de Costa Rica. Alan, buenos días, qué gusto saludarles. ¿Qué hora es Bien- por allá? Bienvenido. Buenos días, un saludo Leo y Flor, un gusto saludarlos nuevamente, feliz año para ustedes y para todos los oyentes allá en Panamá. Acá tenemos las 8 de la mañana con 5 minutos aproximadamente, 8 de la mañana con 5. Hace 3 años estábamos allá, Leo, cubriendo la visita del Papa Francisco en Panamá. Ah, sí, en Lo el mes de enero, para recordamos. esta fecha casualmente. En este momento, sí, en esta misma fecha estábamos por allá. Me acuerdo, y el calor era buen amigo de Alan en todo el momento, me acuerdo. Sí. Bastante calor acá, San José es un poco más fresca, yo vivo en un lugar inclusive mucho más fresco, en la provincia de Cartago, y sí, el calor de Panamá golpea un poco si no estamos acostumbrados, pero bueno, se disfrutó esa cobertura muchísimo, la alianza que hicimos en el momento con ustedes, y cómo recibió el pueblo panameño a todos los que estuvimos por allá en la visita del Papa Francisco. Sí, inclusive los peregrinos que vinieron de Costa Rica y bueno, la llegada del Papa y la cobertura entre el equipo que conformamos en ese momento y la emisora donde labora Alan fue un momento que queda marcado en la historia del país Sin y duda de la alguna. región, Flor. Sí, sin duda. Sí, muy buen recuerdo. Pero bueno, ahora Leo y Flor nos estamos preparando para esta elección presidencial que será el próximo 6 de febrero. Ya estamos en esa cuenta regresiva y aquí listo para todas las consultas que Qué rápido ustedes pasó tengan. el tiempo, qué rápido pasó el tiempo, Alan. Yo recuerdo hace un par de años nada más estamos hablando de los candidatos, del que estaba a favor del aborto, Ajá. del que estaba a favor del matrimonio igualitario, y ya van a elegir nuevo presidente en Costa Rica. Sí, así de rápido. Se elige el 6 de febrero en primera ronda. Posiblemente nos vamos a una segunda ronda, que será el primer domingo de abril, el 3 de abril. Las últimas encuestas y todas coinciden en que ninguno podrá alcanzar el 40% de los votos, que es el mínimo necesario para ganar en primera ronda. Así que iríamos a una segunda elección en abril y asume el nuevo gobierno el 8 de mayo. Así está establecido el cronograma. Y recordamos, sí, la elección del año 2018 fue una elección que dividió por completo al país. Ahí se dio un fenómeno muy particular, el país se polarizó en torno a si se permitía o no el matrimonio igualitario, que al final de cuentas está rigiendo en el país y ningún gobierno lo podía cambiar ya esa realidad, pero todavía las heridas se mantienen, todavía las heridas se mantienen. En ese momento fue la disputa entre Fabricio Alvarado y el presidente actual, Carlos Alvarado. Fue una disputa entre Alvarados, ganó el partido Acción Ciudadana y ahora don Fabricio Alvarado está también buscando la posibilidad de llegar a Zapote, un segundo intento, y se mantiene entre esas tres primeras candidaturas que tienen alta probabilidad de por lo menos meterse en la segunda ronda electoral. Esa polarización que surgió a raíz precisamente de esa campaña electoral, Alan, ¿se mantiene en Costa Rica? Se mantiene con la posición a favor o en contra de temas como matrimonio igualitario, como el aborto, por ejemplo, pero tengo que decir que no son temas en este momento de la campaña. Dichosamente, la campaña pareciera se va concentrando más en temas relacionados con generación de empleo, con la recuperación después de la pandemia, con el tema económico, lógicamente, que ha golpeado al país en estos últimos años. El Partido Acción Ciudadana, partido de gobierno, podemos decir que prácticamente está fuera de la contienda, al menos que haya alguna sorpresa de aquí al 6 de febrero, en 2 semanas, pero prácticamente el partido de gobierno está fuera de la contienda. La discusión se concentra ahora en tres partidos que tienen un empate técnico: el expresidente de la República, José María Figueres, que busca la reelección con el Partido Liberación Nacional, que es el partido de mayor tradición en el país; Linet Saborío, del partido Unidad Social Cristiana, que en el momento del bipartidismo, en la década de los 80, 90, era la segunda fuerza política del país. Recobra vida ahora el PUSC, la Unidad,
con la figura de Linet Saborido, que fue vicepresidenta de la República en el año 2002 y se mete en la contienda. Y Fabricio Alvarado, que les decía, estuvo en la contienda anterior, llegó a la segunda ronda, fue protagonista de esa división que tuvo el país y ahora tiene una fuerte posibilidad de mantenerse en esos primeros lugares. Tiene una base muy sólida, que es una base conservadora, que viene de las iglesias, principalmente de corte evangélico, y tiene todavía una base que le permite estar en esos tres primeros lugares. Y un poquito más rezagados en las últimas encuestas viene José María Villalta, que es un candidato del partido Frente Amplio. Bien, hay temas de conexión con... Villalta, en el debate que tuvimos la semana anterior, se ubicaba en una posición un poco más centro. Dice él, no es tan extremista y ha tratado de desmarcarse de esa condición de izquierda. Y hay otra figura que es Rodrigo Chávez, estuvo únicamente 6 meses en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, salió por diferencias con el mandatario de la República y está en la quinta posición, ha ido ganando adeptos, apoyo, pero todavía muy lejos de los primeros lugares. Vamos a ver cuál es el comportamiento de aquí al 6 de febrero. Alan, hay un escenario político marcado en Costa Rica y es el que el profe Cabrera y otros analistas políticos del país describen que podría pasar en Panamá, y es la gran cantidad de candidatos que se han presentado a la presidencia de la República, lo que lleva a dividir aún más al electorado y darle beneficios a un candidato que podría no tener muchas posibilidades de ganar si la elección fuera con menos personas interesadas en llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo han podido ustedes percibir este hecho, este escenario, como dije hace instantes, que está pasando ahí en Costa Rica? Sí, es un fenómeno histórico. Tenemos, Leo, la mayor cantidad de candidatos, son 25, se inscribieron 27, 2 no pudieron cumplir con los requisitos del tribunal y quedaron fuera de la contienda. Son 25 personas que buscan la presidencia de la República, pero la disputa por llegar a casa presidencial se concentra en unas 6, a lo mucho, que entre esas 6 el panorama ahí sí es completamente desconocido, mucha incertidumbre y puede pasar cualquier cosa de aquí al 6 de febrero. ¿Por qué? Porque hay un 45%, entre un 40 y 45% de la población que en este momento, a menos de 2 semanas, todavía está indecisa. Así que se puede ir por cualquiera de estas candidaturas. Pero evidentemente ha sido un reto para todos, creo que para el sistema electoral del país ha sido un reto para nosotros como medios de comunicación en la cobertura, en la organización de los debates, por ejemplo. Es imposible poder tener a todos. En las imágenes, lo ve usted en las imágenes todo encorbatado, con saco, frente a 24 candidatos. Fíjese usted, Alan parecía el Superman preguntándole a todo el mundo al mismo tiempo. No, tuvimos un debate con 6, que son los 6 que más posibilidades tienen en este momento, y lo que hemos hecho es organizar otros espacios con el resto de candidatos, porque así la audiencia lo ha demandado. Pero es imposible tener un debate de 24 personas. El Tribunal de Elecciones, que sí tiene esa obligación, lo tuvo que hacer en 4 fechas, dividirlo en 4 para poder tener esa posibilidad. Y sí hubo un debate con casi todos los candidatos, a las 24 o los 25, no sé. Sí, pero dividido en 4 días. Okay. Entre 5 y 6 estuvieron participando, porque si no sería una maratónica. Pero bueno, evidentemente eso ha sido un gran reto, y evidentemente la cantidad de candidatos lo que hace es dividir el voto. Posiblemente con menos candidatos tuviéramos ya un poco más asegurado el tema, quiénes van a segunda ronda, o inclusive, ¿por qué no?, con menos candidatos, un triunfo en primera ronda y alcanzando ese 40% mínimo. Pero ahora, con tantas aspiraciones, el voto se diluye, todas esas posibilidades. Son 24 candidaturas opositoras contra una oficialista, así que queda claro que el país quiere un cambio, que no quiere ya un tercer gobierno del Partido Acción Ciudadana. Pareciera que eso queda bastante claro, un cambio de gobierno, pero se diluye muchísimo el voto, y esto hace que el panorama sea mucho más incierto. Y ojo la contradicción que tenemos. Históricamente, la mayor cantidad de candidatos, 25, y en este momento, históricamente, tenemos la indecisión más alta que el país registra, un 40-45%. Es decir, ni con tanta posibilidad de candidatos, eso no satisface en este momento
lo que busca el electorado o el votante acá en Costa Rica. Y por esa cantidad de candidatos que son, según nos dice Alan, van a tener que ir a una segunda vuelta. Es probable que ya entre ellos, los que saben sobre todo que no tienen oportunidad, estarían buscando alianzas con los que sí. Sí, eso va a suceder. De momento no lo están haciendo, de momento llegarán al 6 de febrero con su candidatura. No se ve de momento una alianza a corto plazo de aquí al 6 de febrero, pero evidentemente las alianzas se van a intensificar entre febrero, marzo, porque ya el 3 de abril tenemos la segunda ronda electoral y todo va a depender, Flor y Leo, de quiénes se meten en segunda ronda, cuál es su posición, qué tipo de ideología tienen, cuál es su principal propuesta. Tenemos una gran variedad, tenemos desde candidatos un poco más de derecha, un poco más de izquierda, que se están metiendo en la contienda, los que se mantienen en el centro, y eso va a depender. Se puede dar en la segunda ronda el voto en contra, ¿verdad? Me uno a tal candidato para votar en contra del otro candidato en segunda ronda. Ese fenómeno se podría dar y pareciera que va a suceder de esa manera. Usualmente Costa Rica, y por tradición, ha buscado siempre una posición neutra, ¿verdad? Un poco más de centro. El país no ha sido de extremos, ni de izquierda ni de derecha, y se esperaría que esa tendencia se mantenga, pero todavía muy incierto el panorama de aquí al 6 de febrero, y en segunda ronda ya dependerá de quiénes se logren meter en esa contienda. Hay que tomar en cuenta también otra particularidad que tiene esta elección, Leo y Flor, es el contexto de pandemia. Posiblemente el 6 de febrero estemos votando todos los costarricenses con el mayor pico de casos de COVID-19 a lo largo de estos 2 años de pandemia. Por el repunte de la variante Omicron, hemos tenido días con más de 6,000 casos diarios, lo cual no teníamos en momentos anteriores de la pandemia. Así que este elemento también va a jugar un rol importante, con muchas personas contagiadas que tienen el derecho de ir a votar, eso nadie se lo puede quitar, aunque tengan una orden de aislamiento, y es un contexto muy particular. De hecho, entre la semana anterior y esta, ya han habido algunos candidatos que han tenido que suspender actividades presenciales porque dieron positivo por COVID-19. Por ejemplo, en este momento está en aislamiento Linet Saborío, que según encuestas está entre el segundo y tercer lugar de esa intención de voto. Así que es otro elemento también que hay que tomar en cuenta, este contexto de COVID que tendrá el país el 6 de febrero. Entre la primera semana de febrero y la segunda se espera el pico máximo de esta cuarta ola de COVID-19. Alan, entre esos 24 candidatos, sin duda que hay de todo tipo de ideología política. Los 6 que tú mencionas que son los que más posibilidades tienen, ¿por qué tipo de ideología se inclinan? Tenemos, si lo puedo resumir así de forma rápida, 2 que son más de centro, un socialdemócrata, Liberación Nacional, José María Figueres, que ya ha tenido mucha experiencia, bueno, ya fue presidente de la República entre el 94 y el 98, Linet Saborío, que es de corte social cristiano, pero también lo puedo considerar como de centro. Ambos partidos ya han sido gobierno, y bueno, en la época del bipartidismo, en la 80-90, se dividían la presidencia de la República, se iban prácticamente intercalando uno y otro. Así que son partidos de centro, no se esperaría un cambio radical en la ideología del país. Tenemos ahora al Partido Frente Amplio de José María Villalta, actual diputado, muy buen diputado de hecho, pero de corte izquierda, que bueno, ahí sí podríamos esperar algún cambio un poquito más radical en caso de que llegue a la presidencia de la República, pero bueno, de momento pareciera que los números no le podrían alcanzar. Y tenemos a 2 candidatos que quizás sean las revelaciones de esta elección, que son un poco más de derecha, un poco más de reformar el Estado costarricense, un poco más de la apertura comercial, de, por ejemplo, romper algunos monopolios que aún tiene el país, por ejemplo, en el tema de combustible. Ellos podrían ser un poco más radicales, quizá en el cambio que se busque en los próximos 4 años. Así que podríamos resumirlo así: de los 6 que tienen alguna posibilidad, según las encuestas, 2 que pueden ser de centro, ya ampliamente conocidos, 2 un poco más de derecha y 1 de izquierda. Sin embargo, reitero, el país no ha sido de extremos políticos, y se esperaría que tengan una condición más balanceada, quizá.
hay que tomar en cuenta también, no estamos hablando acá en Costa Rica del riesgo de una figura dictatorial, ya sea de izquierda o de derecha, como ha sucedido en otras regiones latinoamericanas. La discusión no va por ese sentido, sino es más como las posiciones económicas, sociales que vayan a tomar en un eventual gobierno. El país es históricamente democrático, con instituciones muy sólidas, con una división de poderes muy sólida también, que difícilmente eso vaya a cambiar. Inclusive prevemos Leo y Flor, un Congreso muy, pero muy dividido, muy balanceado, con diferentes fuerzas políticas e ideológicas que ahí van a figuras que asuma la presidencia de la República. Más allá de la presidencia, de hecho, la gran elección del país está en cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa. Alan, ¿hay candidatos por libre postulación, es decir, que no tengan ninguna inscripción ni afinidad con partidos políticos para la Asamblea y para la presidencia de Costa Rica? No, acá como requisito todos tienen que estar en un partido político debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y tuvieron que haber cumplido con todos los requisitos de inscripción de asambleas cantonales, provinciales, la nacional. En fin, es un proceso bastante largo. Los partidos se vienen preparando para participar en una elección desde que terminó la anterior, casi 4 años de proceso para poder definir sus estructuras. Acá no tenemos la figura de un candidato independiente, por ejemplo, o que por su simple ciudadanía se pueda postular. Tiene que ser siempre con el respaldo, la figura de un partido político. Sin embargo, sí hemos tenido un aumento de los partidos políticos en este proceso electoral. Le puedo decir que son cerca de 25 nacionales, ¿verdad? Que van inclusive con diputaciones. Y hay provincias que tienen cerca de 30 partidos provinciales, ¿verdad? Es una cantidad, esos provinciales únicamente aspiran a la diputación y no a la presidencia de la República. Sí hemos tenido un repunte, pero deben cumplir con una serie de requisitos que les permite participar. De hecho, como les decía, dos partidos, dos agrupaciones no pudieron presentar a su candidato presidencial porque tuvieron algún tipo de inconsistencia en ese proceso que es fiscalizado y muy regulado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Alan, saludos de parte del profesor Cabrera que te está escuchando y comenta o pregunta más que todo qué pasa con Figueres. Dice que luego de una cuestionada gestión sorprende que estén entre los primeros. Sí, a ver, lo podemos explicar de cierta forma. Lo hace con el Partido Liberación Nacional, que es el partido de más tradición, el que tiene una base electoral mucho más sólida. Es hijo de don José Figueres Ferrer, el gran caudillo y reformador del Estado, el que hizo la Segunda República, el que abolió el ejército. En fin, tiene todavía un historial muy fuerte, el apellido Figueres, y que está en la memoria. Puedo decir que José Figueres Ferrer, el padre de José María Figueres, fue el gran reformador del país, ¿verdad? Con la Constitución del 49, con diferentes políticas que permiten tener el país que ahora tenemos. Así que por tradición tiene una base muy sólida. Sin embargo, se ha mantenido estancado en el crecimiento de las encuestas y aquí viene el gran reto para él, poder convencer a ese grupo de indecisos que todavía no toma la decisión de voto. Y evidentemente hay un recuerdo de su gobierno, por ejemplo, los educadores no estuvieron muy contentos con su gestión, cerró el ferrocarril, el Incofer, que al final de cuentas acá en los últimos años se ha tratado de revivir y se piensa en un metro, un tren eléctrico de pasajeros. Tiene también en su historial el cierre de un banco muy tradicional, el Banco Anglo Costarricense, que quebró en su gobierno. En fin, tiene todavía hay algunos elementos en contra. El pueblo o el votante joven no lo conoce también y lo que sabe es también de que en su momento, aunque no tenía ninguna causa en fiscalía ni tampoco fue requerido judicialmente, sí tiene algunas interrogantes, algunos cuestionamientos por una concesión de ICE Alcatel, de la empresa Alcatel,
Él la defiende, él dice que en ningún momento se escondió, pero estuvo 10 años fuera del país, en Europa, sin venir aquí al país, sin venir a dar la cara, y cuando ya el presunto delito o la presunta investigación prescribió, él sí decide venir a Costa Rica. Entonces, en el imaginario de la gente está eso de que huyó del país, de que no rindió cuentas, y es algo con lo que viene arrastrando todo este tiempo. Así que está como estancado en las encuestas, tiene un 20% de apoyo, se ha mantenido en esa línea, pero el gran reto para él es convencer a ese grupo indeciso que todavía tiene muchas dudas al respecto sobre su figura. Un punto alto es que tiene experiencia, que tiene un equipo de gobierno, contrario quizá al resto de los aspirantes presidenciales. ¿Qué pasa con los COVID positivos que quieren votar? Usted ya lo mencionó, pero no nos dio mayores detalles. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y la explicación que da el Tribunal Supremo de Elecciones es la siguiente. La Constitución Política de Costa Rica, la Carta Magna, establece que solo se puede impedir el voto a una persona que tenga una sentencia judicial que le impida, y es muy raro, realmente es muy, pero muy extraño que esto suceda, que le impida o que le suspenda el derecho al voto, solo por una sentencia judicial. Las órdenes de aislamiento que brinda el Ministerio de Salud por la pandemia de COVID-19 no tienen esa condición de sentencia judicial, es un documento administrativo. Así que a ninguna persona, la fuerza pública, que es la Policía Nacional, ninguna persona se le puede impedir el voto. Lógicamente, está altamente recomendado que si tiene algún tipo de síntoma, que si tiene COVID-19, se quede en su casa, se aísle y evite salir y tener contacto con las personas. Pero judicialmente o policialmente no hay ningún tipo de impedimento porque eso lo establece una sentencia judicial y así está establecido en la Constitución Política, y el Ministerio de Salud, que emite la orden sanitaria, no tiene esa condición jurídica en este momento. Lógicamente hay preocupación, ¿verdad?, por lo que esto pueda implicar y por los contagios que esto pueda generar. Por eso al resto de la población, los que estamos dichosamente sanos o los que ya hemos tenido que superar este contagio de COVID-19, se les recomienda, lógicamente, evitar aglomeraciones, el uso inclusive de doble mascarilla, alcohol en gel, ¿verdad? Lo más que se pueda en el momento de la votación. Podemos llevar nuestro propio lapicero para votar y no usar el crayón que va a estar disponible, pero la recomendación es utilizar el propio lapicero. Y esto también, Leo, va a tener un reto importante. Posiblemente los resultados, Costa Rica se ha caracterizado por tener resultados muy rápidos. Ha sido un Tribunal Supremo de Elecciones muy eficiente, y ya la misma noche de elección tenemos un panorama de qué sucedió y cómo está el conteo. Por la cantidad de papeletas que se van a tener que contar y los 25 candidatos que aspiran a la presidencia, y por el protocolo COVID que se va a tener que aplicar en cada mesa de votos, posiblemente el resultado vaya a ser un poco más lento a lo que hemos tenido en anteriores ocasiones. Y también previendo que va a quedar el voto muy, pero muy repartido, dudamos que la noche del domingo, 6 de febrero, tengamos un resultado contundente. Nosotros como medios nos estamos preparando posiblemente para una larga, muy larga noche, y para amanecer el lunes, no sé, tal vez con resultados todavía no tan concretos. Pero bueno, ese es un desafío también para todos los que estamos envueltos en esta cobertura política y lógicamente en la organización electoral. Hace como una semana, Alan, que hablábamos del tema de Costa Rica sobre que los contagiados de COVID pueden ir a ejercer su derecho al voto. Alguien nos decía, oye, pero ellos pueden poner mesas para pacientes COVID positivos. No, eso no va a ser, ya por lo que nos has dicho. O sea, la gente va a poder asistir a votar en las mismas mesas y a depositar su voto en las mismas urnas donde van los que no tienen COVID. Nada más que tienen algunas exigencias que es las que nos has descrito esta mañana. Sí, no se va a hacer ningún tipo de diferencia. El Tribunal Supremo de Elecciones ha sido claro, bueno, no se puede discriminar ni marcar diferencia entre la población en el voto, en el sufragio. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, y estará establecido de esa forma. No va a haber ningún tipo de diferencia. Apelan lógicamente a la responsabilidad personal de tomar todas las medidas y ser muy cuidadosos en este manejo, ¿verdad?, de la pandemia y posibles contagios.
pero de parte, digamos, del Estado no va a haber ningún tipo de diferencia, no la puede haber, no la puede haber, ni siquiera si estás vacunado o no, ni siquiera si tenés el comprobante de vacuna o el famoso QR, que aquí ha sido toda una polémica en el país, que algunos comercios, por ejemplo, sí los piden, otros no, pero en elecciones no va a haber ningún tipo de restricción y únicamente, como es normal, con la identificación se puede votar en la mesa que le corresponde según el padrón electoral y según la inscripción de cada uno de los votantes. Bueno, interesante, como siempre, Alan. Sí, lógicamente es la primer antecedente que tenemos de este tipo, ¿verdad? En el país. Y el tribunal, bueno, ha tomado como ejemplo otros países. El COVID y el Internet se llama. Inclusive eligieron presidente, inclusive sin tener vacunación. Aquí un alivio importante también que tenemos es que hay una muy buena cobertura de vacunación con segunda dosis en su mayoría y ya llegando a algunos grupos con tercera dosis. Entonces, eso lógicamente reduce el riesgo y puede generar un poquito más de confianza. No nos exime del contagio, pero en caso de que nos contagiamos con la nueva variante Omicron, por la vacunación podemos esperar que el efecto sea menor. Así que, según las últimas encuestas, este panorama de COVID y contagios, según las últimas encuestas, el 70% de la población dice que en nada afectará este comportamiento de la pandemia en emitir el sufragio. Es decir, no va a ser determinante para decidir si voy a votar o no en la mayoría de la población y se espera una buena participación en las urnas. Alan, gracias por el contacto a esta hora de la mañana. Se cuida, por favor, y nos mantenemos informados para conocer cómo avanza este tema en Costa Rica. Gracias. Claro, con todo gusto. Un saludo para ustedes en cabina, para el profesor Cabrera, para todos los oyentes. Y aquí, lo que gusten, estaremos 6 de febrero, 7 de febrero y más allá, muy pendientes de lo que suceda con esta cobertura. Gracias, Alan. Ya son las 9:32. Una pausa. Queremos que no solo conozcas las noticias, sino que también las entiendas.